Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos una vez más de estar con ustedes un miércoles rogando una noche de oración al Señor, y también de estudio profundo de la palabra de Dios a nivel universitario. Si usted nos está viendo a través de las redes sociales, le recomendamos nuestro canal, que usted lo comparta con otras personas porque estamos muy faltos de la sana doctrina. Ya casi tenemos 900 videos para la gloria de Dios. Nos ven en varios países de la habla hispana, pero la gloria es para Dios. No queremos engrandecer nuestro ministerio, nuestro nombre. No, queremos engrandecer a aquel que murió en la cruz del madero. También queremos hacer la acotación que nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada. 1602, la purificada, no la 1602 el cantarito. 1602, la purificada, porque esta está apegada a la mejor Biblia, a la mejor traducción, que es la King James de 1611, palabra por palabra. Entonces esta tiene mucho menos errores que otras traducciones, otras Biblias como la Reina Valera 60 o la Nueva Versión Internacional. Y hoy vamos a ver el secreto de la interpretación bíblica, porque es un secreto. No todo el mundo sabe interpretar la Biblia, no todo el mundo sabe leerla, no todo el mundo sabe dónde empezar, dónde terminar, dónde acabar, y hoy vamos a ver mucho de eso en este programa, así que quedes con nosotros, ¿verdad? Primero vamos a ver que toda palabra, ¿verdad?, es inspirada por Dios, ¿verdad? Vamos a ver 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16, vamos a poner aquí. 2 de Timoteo 3:16, dice la palabra de Dios que toda escritura, dice toda escritura es dada por inspiración. En algunas Biblias quitaron el dada. Es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia. Entonces, ese es uno de los versículos muy mal usados en muchas iglesias contemporáneas en estos últimos tiempos. Muchos dicen, no, que en 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, entonces vamos a hacer todo lo que dice la Biblia, pero la Biblia no dice eso, ¿va? La Biblia que dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿va? Toda la palabra es inspirada por Dios. Ok, la Biblia se hizo en un periodo de 1500 años. Entonces, en 1500 años, usted póngase a pensar. 1500 años. Entonces, en 1500 años, ¿cuántas generaciones no puede haber? Si vivieran 100 años cada generación, son 15 generaciones, pero sabemos que estamos hablando de más generaciones porque la gente no vive 100 años, ¿va? Entonces, en 1500 años, Dios usó a 44 personas, ¿verdad? Más bien 44 de las personas son salmistas que no tienen mucha doctrina o eso, por eso son 44. Utilizó esas 44 personas para que escribieran la Biblia. Entonces, en un periodo de 1500 años, desde que el que comenzó en el año 1 hasta el año 1500, ¿cómo sabemos que la Biblia es de Dios? Porque la Biblia no se contradice. La Biblia es verdad. La Biblia no dice una cosa aquí, y después de 100 años dice otra cosa, y después de 500 años dice otra cosa. No, todo coordina, todo está enlazado. Entonces, solamente Dios pudo haber hecho eso, ¿va? Por eso se le considera a la Biblia un libro sagrado. Vamos a poner aquí, un libro sagrado. ¿Por qué un libro sagrado? No porque tiene sangre, ¿va? Porque en Levítico 17:11, la Biblia nos dice que la vida de la carne está en la sangre. La vida de la carne está en la sangre. También está ahí tu alma, también está ahí tu pecado, también está ahí tus genes, también está tu ADN, también está todo está ahí en tu sangre si tú no lo sabes. Si no, pregúntale a un doctor. Entonces, por eso se llama un libro sagrado, porque es un libro que tiene vida. No hay otro libro en la faz de la tierra que sea sagrado. Muchos pueden decir que el Michá o el Talmud, etcétera, el Corán son libros sagrados, pero eso son tonterías, porque el único libro que tiene vida es la Biblia, porque es de Dios. Y
Cuando nosotros leemos el libro sagrado o el libro que tiene vida, debemos saber que todo lo que dice ahí son verdades, que no hay mentira ahí, que todo lo que dice ahí es verdad, que nosotros no podemos leer la Biblia y leer otros libros, leer la Biblia y compararlos con otros libros, leer la Biblia y compararlo con Google, leer la Biblia y compararlo con YouTube, porque entonces nunca vas a tener una interpretación correcta, nunca, porque cuando tú te des cuenta que este libro es incambiable, eterno, para siempre, dice Jesús, las palabras no perecerán, estarán por una eternidad. Esa es la mejor herencia que tú le puedes dejar a tu hijo, a tu esposa, a tus seres queridos, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eterna. Porque cuando tú partas, lo único que te puedes llevar es la verdad de Dios. Eso es lo único que te puedes llevar. Por eso es muy importante este libro sagrado, que está lleno de una verdad absoluta. Verdad absoluta. Porque hoy en día existen diferentes tipos de verdades, ¿verdad? Vemos que hay verdades relativas, se le llama, ¿va? Por ejemplo, cuando yo era niño, a mí me enseñaron que el sistema planetario contaba de planetas, el Sol, ¿verdad? Y que giraban alrededor del Sol, y que el último planeta era Plutón. Y ahora ya salen que es un no es un planeta, es un asteroide como la Luna. ¿Se fija? Asteroide. Entonces, las verdades relativas pueden cambiar, pero las verdades absolutas jamás pueden cambiar. Es como si usted dijera 2 más 2 es 4, no puede cambiar. Las matemáticas son verdades absolutas, si usted no lo sabe. Es una de las ciencias que usa verdades absolutas, porque si usted hace un quebrado, un medio más un medio, no te da un entero 3/4, te da un entero. ¿Por qué? Porque es verdad absoluta. También Dios, todo lo que dice en la Biblia es una verdad absoluta. Pero el problema del secreto de la interpretación de la Biblia, mucha gente dice, no, pues en 2 de Timoteo dice que toda palabra es inspirada por Dios. Eso quiere decir que Él usó estos 44 personas y los inspiró a través del Espíritu Santo para que ellos escribieran, ¿verdad? El autor de la Biblia es Dios. El autor es Dios. No el autor es Pablo, Juan, Marcos, Lucas, no. El autor es Dios. Ellos fueron solamente instrumentos para que se redactara la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que no nos damos cuenta de eso, que es un libro sagrado. Y entonces, como es un libro sagrado, tiene ¿qué? Vida, ¿verdad? Tiene vida. Entonces, es un libro sagrado que no cualquiera lo puede leer. ¿Por qué no cualquiera lo puede leer? Porque vamos a ver esos 3 secretos de la interpretación bíblica, ¿eh? Los vamos a numerar aquí, ¿va? Para usted, si se sabe esos 3 secretos de la interpretación bíblica, no va a tener muchos problemas para cuando lea la palabra de Dios poderla interpretar correctamente. Ok, como es un libro de vida, habla en diferentes tiempos. ¿Va? La Biblia habla en diferentes tiempos, ¿va? La Biblia habla en el tiempo pasado, presente y futuro. ¿Se fija? Entonces, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, debemos de saber de qué tiempo está hablando. ¿Cómo podemos saber? Dividiéndola correctamente. Antes del contexto de 2 Timoteo 2:15 se encuentra 2 Timoteo 3:16 se encuentra 2 Timoteo 2:15. ¿Ah? La vamos a leer. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:15? Dice, estudia, es un mandamiento para la iglesia, con diligencia, presentarte aprobado con Dios como obrero que no tiene nada que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra de verdad. En el original dice divide.
Entonces, el primer secreto para la interpretación bíblica es dividir. Porque si usted no sabe dividir, no sabe hacer cuentas. Como si te dijeran en la escuela, ¿cuánto es 20 entre 4? Y usted tiene que dar la respuesta 5. ¿Ah? Porque 5 por 4, 20. Entonces, si usted no sabe dividir, usted no puede interpretar la Biblia. Usted no puede interpretar la Biblia. ¿Cómo podemos dividirla? Bueno, primero, la primera división en la Biblia es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Son dos divisiones grandes. La Biblia habla del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Esa es la primera división que tú debes de ver. Por ejemplo, si tú estás leyendo la Biblia o alguien estás escuchando una predicación o te están dando una enseñanza en una iglesia y te salen con una cosa de aquí, entonces tú la debes de ver con lupa para ver si aplica a ti. Porque nosotros ya no estamos en este tiempo, estamos en este tiempo de la iglesia, ¿verdad? Aquí es el tiempo de la iglesia, ¿verdad? El tiempo de la iglesia es después que murió Cristo, compró la iglesia con su preciosa sangre. Y aquí es el tiempo del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, esa es la primera norma para interpretar la Biblia correctamente. Si tú sabes dividir el Antiguo y Nuevo Testamento, y tiene más divisiones, ¿verdad? Tiene 7 dispensaciones, ¿verdad? Vamos a poner aquí 7 dispensaciones. Dispensaciones, porque es un Dios perfecto de 7, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las dispensaciones? Periodos de tiempo cuando Dios trabajó con un grupo de personas y les dio una redención. Por ejemplo, Adán trabajó con Adán, ¿verdad? Después trabajó en la inocencia, adánica inocencia del gobierno, luego la mosaica, luego la iglesia, y después la tribulación y después el milenio. ¿Verdad? Tiene 7 divisiones, 7 dispensaciones. No podemos hablar de las 7 dispensaciones. Tenemos un programa en YouTube y carpetas con cada una de esas dispensaciones que nosotros debemos saber. ¿Por qué es bueno dividir las dispensaciones? ¿Va? Porque nosotros debemos de saber dónde estamos. ¿Va? Por ejemplo, aquí, ¿va? Nosotros nos encontramos aquí ya en los últimos tiempos, dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia porque dice en Mateo 24 que habrá rumores de guerra, ¿va? Habla rumores de guerra, terremotos, ¿va? Y todo eso ha sucedido, ¿va? Cuando usted va al mall, ¿va? Va a un mall muy grande que tiene muchos 3, 4 pisos y entra en la entrada, hay un mapa y hay una flechita que dice, usted está aquí. Bueno, en esta línea de tiempo usted está aquí. Antes que la iglesia gloriosa sea raptada. Entonces nosotros debemos saber las dispensaciones. Y si nosotros por ejemplo, nos dice alguien no, que nosotros, alguien dice en 2 Timoteo 3:16, tenemos que hacer todo lo que dice la Biblia porque es inspirada por Dios. Entonces aquí Noé hizo una arca. Nosotros no podemos hacer una arca porque eso ya pasó. Porque está fuera de la dispensación. Que vamos a darle 7 vueltas o 10 vueltas al muro de Jericó. Ya no estamos ahí. ¿Va? Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. Tú no eres Josué, no estás entrando a la tierra prometida. Entonces tú tienes que saber dividirla correctamente. ¿Va? Vamos a ver ejemplos de cada una de estas: presente, pasado y futuro. ¿Va? Pasado, presente y futuro. Ok, pasado, ¿va? Pasado es la historia. Entonces, cuando leemos nosotros la palabra de Dios, la Biblia, muchas son historias, ¿verdad? Muchas es historias de guerras, que historia de gigantes, que historia de reyes, que historia de jueces, historia de crónicas, historia del arca de Noé, que la historia de Jonás, que de Ruth, etcétera, etcétera. Todas esas son, ¿qué son? Historias, ¿verdad? Vamos a ver Salmo 34. Salmo 34, 7. Este es un pequeño estudio, pero es muy importante que tú lo aprendas porque tú puedes encontrar la clave del secreto de la interpretación bíblica y no muchos la saben. Hay miles de cristianos que no saben ese secreto. Y hoy lo vamos a ver. El primer secreto es dividir. Son 3 secretos, ¿va? Entonces vemos el Salmo 34, 7 y dice la palabra de Dios:
el ángel del Señor, no dice el ángel de Jehová, porque Jehová ni existe, eso lo agregaron en las Biblias en el año 300. ¿Por qué? Digo eso porque para mí es un libro sagrado y yo no puedo decir Jehová cuando no dice el original Jehová. Entonces dice el Señor, ¿verdad? Dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Ah? Entonces yo no puedo orar y decir que el ángel del Señor acampe alrededor mío, porque no, porque el ángel del Señor ya vive dentro de mí, se llama Emmanuel. Cuando yo recibo a Cristo, cuando yo creo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, el sello del Espíritu Santo dice que Emmanuel o Jesucristo o el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo se mete dentro de la persona, entonces ya no acampa temporalmente, sino ya vive permanentemente por una eternidad contigo. Estamos unidos eternamente. Entonces, esa cita es histórica. ¿Se fija? ¿Y cuánta gente no ora así? Si usted se ha dado cuenta. ¿Eh? Vamos a ver, presente es la doctrina. La doctrina. ¿Qué es la doctrina? Las enseñanzas, cómo nos deberíamos de dirigir como iglesia, ¿verdad? La doctrina de la salvación, la doctrina de la justificación, la doctrina de la imputación de justicia, etcétera. Hay muchas doctrinas, doctrina de la Trinidad, etcétera. Pero vamos a ver Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, para ver un ejemplo de presente de la doctrina. Dice Romanos capítulo 8, versículo 37. 8, versículo 37. Dice la Biblia, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. O sea, esa es una doctrina actual. O sea, la iglesia, todo aquel que es redimido, todo cristiano es más que vencedor. Ya venció la muerte, ya venció al diablo, ya venció. O sea, no tengo que cuidar yo mi salvación, no. ¿Qué es la doctrina que dice? Que ya soy más que vencedor, ¿va? Porque en muchos lados en Apocalipsis dice, el que venciere, está hablando de el pueblo de Israel cuando esté en la tribulación. Entonces no es para mí, ¿va? El que venciere no será borrado del libro de la vida, no es para mí porque es para el pueblo. Yo soy iglesia y la doctrina de la iglesia dice que yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Se fija? Eso es doctrina, ¿va? Y futuro, la Biblia lo llama profecía. Profecía, ¿verdad? Los acontecimientos escatológicos en el futuro, ¿verdad? Hay muy pocos intérpretes de escatología hoy en día, ¿verdad? Eso deberíamos tener más exponedores de escatología para que la gente aprenda correctamente la palabra de Dios. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a Mateo 25, ¿verdad? Mateo 25, versículo 32. Mateo 25, versículo 32, y dice la palabra de Dios, y serán juntadas delante de él todas las naciones, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor sus ovejas de los cabritos. ¿Qué está hablando ahí? Del juicio de las naciones. ¿Cuándo es el juicio de las naciones? Aquí, juicio de las naciones, ¿verdad? Después que la iglesia regrese con Jesús, ¿verdad? Va a apartar, ¿verdad? Va a apartar quienes son del pueblo de Israel, va a apartar a los cabritos. Ese es el juicio, se le llama juicio de las naciones. Entonces, si alguien me predica aquí de Mateo 25 y me dice esa cita, está fuera de lugar porque no sabe nada de profecía. Entonces, es muy importante que tú cuando leas la Biblia sepas el tiempo que la estás tú leyendo, ¿verdad? Si estás en la historia, ¿verdad? Dice Josué 1.9, mira que te mando, vamos a leer Josué 1.9, para que no nos cuenten, ¿verdad? Porque es una cita muy citada por muchos cristianos. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo en donde quiera que fueres. Entonces, Dios le dice a Josué que no temas porque Él va a estar con él, porque Él va a conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida, pero tú no eres Josué. Entonces es historia. ¿Por qué es historia? ¿Va? Vamos a verlo, ¿va? Vamos a ver por qué es historia, ¿va? Vamos a ver en Timoteo, déjeme ver, Timoteo.
Timoteo, 1:16, 1:6, posición de estado, Timoteo 1:6, y déjenme ver si la veo. Segunda de Timoteo, es la cita que dice que Dios nos ha dado un espíritu de cobardía. Ya se me fue ahorita en la mente, ahorita me la dan. Entonces, cuando dice que la iglesia ya fuimos sellados con el Espíritu Santo, tenemos al Espíritu Santo, nosotros no tenemos que ser cobardes, tenemos el espíritu de valentía, entonces no le podemos clamar a Dios o decir de Josué 1:9 que mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, porque ya no hay temor en un verdadero cristiano, ¿no? Porque lo más temible del cristiano ya lo ha vencido, que es la muerte, va con la muerte. Dice 2 Timoteo 1:7, ¿verdad? Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, ¿verdad? Pusieron otras cosas en algunas Biblias, ¿verdad? Cobardía, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces ya esto es, ¿qué? Doctrina presente. Entonces, ya no, si yo digo Josué 1:9 o estudio Josué 1:9, ya estoy fuera del lugar, porque entonces no puedo interpretar correctamente la Biblia. ¿Se fija? Porque qué tan importante es dividir. Bueno, seguimos adelante. Vamos a leer 2 Timoteo 2:15. Ahí nos da el segundo punto de la interpretación que dice, estudia con diligencia. Segundo punto es diligentemente. Diligentemente. ¿Qué es diligentemente? No a la deriva. ¿Sí sabe lo que es diligentemente? No al ahí se va. ¿Sí sabe qué es diligentemente? Nada más a medias tintas. No. Diligentemente es que tú seas un estudioso de la palabra de Dios. Dios ama y es premiador de aquellos que son estudiosos de la palabra de Dios. Por eso es muy importante que tú veas estos videos para que seas tú estudioso de la palabra de Dios, ¿va? Vamos a ver Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice la palabra de Dios, ¿va? Hebreos 11:6 nos dice la palabra de Dios. Pongan mucha atención. Empero, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿va? Mucha gente se sabe ese versículo, mucha gente lo dice, ¿va? Porque dice Romanos 10:17 que la fe únicamente viene por el oír, ¿qué? El sagrado libro, el libro de la vida, la palabra de Dios, no por otra cosa. Por eso mucha gente no saben estudiar diligentemente, ¿va? Porque muchos dicen, no, pues yo tengo fe en esto, yo tengo fe en otro, yo tengo fe en aquello. Y la Biblia en Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo que fue puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza y sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces la Biblia establece que la fe es de Dios. La fe le pertenece a Dios. La fe le pertenece a Cristo, porque solamente existen dos fe en Cristo y fe de Cristo en la Biblia. Entonces, si tú dices, yo tengo fe que el doctor me va a curar, eso no es fe, porque el doctor no está aquí. Pero tú dices, yo tengo fe en Cristo, que Él es el doctor de doctores y que va a meter su mano cuando me operen. Entonces sí, está ahí, Cristo está ahí, ¿se fija? De Cristo. ¿Por qué es fe de Cristo? Porque Él vivió, ¿verdad? 30 años, hasta los 33 años, ¿va? Y todo lo que hizo para que fuéramos salvos, todo lo hizo en fe. Entonces, si tú tienes esa misma fe que Él todo lo que hizo para hacer el propósito de Dios, tienes la más grande fe que tú puedas tener en el mundo. ¿Sabía eso? Porque ni siquiera es tuya, es de Él. Solamente tienes que creer todo lo que Él hizo para llegar a la cruz. Y tienes la fe más grande del mundo. No, muchas personas tienden a decir, no, es que Él tiene más fe, ¿no? La fe ni siquiera es tuya, la fe es de Cristo. Eso es estudiar diligentemente la palabra de Dios, que tú sepas de quién es la fe. Seguimos en Hebreos 11:6, dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que
a Dios se allega, o el que Dios se acerca cree que existe, cree que le hay, ¿verdad? Y que es premiador o galardonador de los que le buscan, y en muchas Biblias quitaron diligentemente. ¿Lo buscan qué? Diligentemente. Entonces, si tú lo buscas diligentemente, Él es premiador. Si tú lo buscas diligentemente, agradas a Dios. Si tú lo buscas en la fe de Cristo, agradas a Dios. De otra manera no puedes tú agradar a Dios. Y dice Romanos 10, 17 me parece que es, dice que la fe solamente viene por el oír la palabra de Dios. Vamos a ver si la tengo bien. Así que la fe viene por el oír la palabra de Dios, Romanos 10, 17. ¿Se fija? Únicamente viene la fe por el oír la palabra de Dios, por el oír. Entonces, si a un predicador me predica, pero no usa la Biblia, entonces no es fe. No es fe. No es fe. Entonces es muy importante que tú sepas que la fe únicamente viene por el oír. Si tú oyes el testimonio de un hermano que se fue a África y que se le iba a comer un león y que agarró una piedra y que le rompió la cabeza al león, eso no es fe. Si tú ves que un hermano se para de la silla de rueda y que regresa de la muerte, eso no es fe. Tiene que estar dentro de la palabra de Dios. Esa es la fe correcta. ¿Por qué? Entonces estás tú dividiéndola y buscándola diligentemente. Es muy importante, ¿va? Y la última parte la vamos a ver más adelante. Pero vamos a hablar de algunos libros, ¿va? ¿Por qué? Porque ya vimos que la línea de tiempo, la división, la primera división, las 7 dispensaciones, pero también tenemos que saber de los libros. Vamos a borrar esta parte, ¿va? Vamos a poner los libros que están en el Nuevo Testamento. Aquí está Mateo, ¿va? Marcos, Lucas y Juan son conocidos como los evangelios de Jesucristo. No es el evangelio para la iglesia, es el evangelio de Jesucristo. ¿Qué es el evangelio de Jesucristo? Que Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Por eso le abrió las puertas a los gentiles, ¿verdad? Vamos a ver en Hebreos capítulo 9, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿va? Este estudio para que lo podamos completar. Hoy usted va a aprender muchas cosas de estos libros, del orden que están estos libros. Tienen un orden pretribulación. ¿Qué es pretribulación? Que los libros Dios los acomodó en el canon, no cronológicamente, sino como eventos escatológicos hacia el rapto. Ya están los libros así, Dios los quiso organizar así. Primero está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mucha gente dice, no, eso es Nuevo Testamento. ¿Va? No, el Nuevo Testamento empieza en el libro 40, ¿va? De los 66 libros que tiene la Biblia. 66 libros tiene la Biblia, el número 40 es Mateo. Pero cuenta la historia de Jesús cuando él nace, hizo su ministerio, él fue a Galilea, estuvo con Juan el Bautista, hizo su ministerio público, etcétera, etcétera, lo persiguieron, pero él vino a los suyos por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el Nuevo Testamento empieza cuando él muere en la cruz. Vamos a ver Hebreos 9:16, dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testator. 17, porque el testamento es confirmado en los muertos, en los que son muertos, de otra manera no es válido, entre tanto que vive el testator vive. Entonces, muchos piensan que Mateo, Marcos, Lucas, Juan es del Nuevo Testamento, y todo lo que dijo Jesús en Mateo, Marcos, Lucas, Juan puede aplicar a la iglesia, pero algunas cosas sí aplican a la iglesia porque él predicó del reino del cielo, ¿va? Del reino del cielo y el reino de Dios. Predicó de los dos Jesús, ¿va? ¿Qué es el reino de Dios? Es el Espíritu Santo dentro del creyente.
¿Qué es el reino del cielo? Cuando Él se siente físicamente en su trono en el milenio a gobernar juntamente con su iglesia y con el pueblo de Israel, todas las naciones, por 1000 años. Entonces, siempre que lee el reino del cielo, eso es dividir correctamente. Saber qué es reino del cielo y reino de Dios, ¿verdad? Cada vez que usted lee una cita, por ejemplo, Juan 3, ¿verdad? Vamos a ver a Juan 3. Juan 3 nos dice la palabra de Dios, la historia de Nicodemo. Dice, había un hombre en los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. No dice principado, dice príncipe. Está mal tu Biblia, se dice otra cosa, dice príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo, rabí o doctor, dice, nosotros sabemos que tú eres un maestro venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas en los milagros o las maravillas, pusieron en algunas Biblias, que tú haces si no estuviera Dios con él. Y respondió Jesús, dijo, de cierto, cierto os digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Entonces, no quiere decir que te vayas al cielo. El reino de Dios es el Espíritu Santo dentro del creyente. ¿Se fija? Y mucha gente lee esta cita, predica esta cita y cree que está hablando del cielo. ¿Por qué? Porque no sabe dividir el reino del cielo y el reino de Dios. No sabe dividir el reino del cielo y el reino de Dios. Dice en Romanos que el reino de Dios no es bebida ni comida, es gozo, paz en el Espíritu. Y en otras citas dice Jesús que Él se sentará con sus discípulos en el milenio y comerán juntos, etcétera, etcétera, con los patriarcas. Entonces estamos hablando del milenio, aquí 1000 años, cuando Él gobierne en un trono. Aquí Él va a gobernar las naciones en un trono, con su iglesia. Entonces, hay que saberla dividir diligentemente, ¿va? Entonces, estos libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, muchas cosas que dijo Jesús son para su pueblo. Y como su pueblo lo rechazó, van a aplicar ahora, ¿dónde? En la tribulación. ¿Se fija? Dice, si tu mano derecha peca, córtatela. Nosotros no nos cortamos la mano porque vivimos en una época de gracia. ¿Ah? Y no es gracioso que te corten la mano, ni también no es gracioso que te saques el ojo. ¿Va? Si tu ojo derecho peca, sácatelo. Entonces Jesús está hablando en la tribulación para los judíos, porque Él va a volver a trabajar con ellos en la tribulación. Eso es dividir diligentemente la palabra de Dios. Saber que en Romanos 11 nos dice que Él va a volver a tratar con su pueblo, que está divorciado en la era de la iglesia con su pueblo, que los tiene cegados, porque ellos fornicaron con ídolos y dioses y los rechazaron. Dice la Biblia, y les mandó un espíritu de expulsor, les cegó su mente. Dice en 2 de Tesalonicenses 1:11, rechazaron a la verdad, les dio un poder para que se pierdan. Entonces vemos que estamos dividiendo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué la gente no entiende que muchas cosas que dice Jesús, además que Jesús es Dios? Dice en primera de Timoteo 3:16 que Jesús fue manifestado en la carne, que el mismo Dios nació de un bebé. ¿Por qué? Porque muchos se confunden porque se les olvida que Jesús es un profeta. Jesús, además de ser Dios, es un ¿qué? Profeta. Entonces, el profeta dice ¿qué? Profecías. Entonces, si el profeta dice profecías, muchas cosas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan no aplican a la iglesia, aplican aquí o aplican aquí. Aplican aquí o aplican aquí. No son para la iglesia. Algunas cosas sí cuando habla del reino de Dios. Otras cosas no. Por ejemplo, cuando habla en Mateo 24 que habrá guerras y todo eso, principios de dolores, aquí estamos. Es el futuro, pero ahí estamos. Si entramos aquí todavía, algunas cosas entran. Entonces, por eso tenemos que dividir diligentemente. ¿Ah? El secreto de la interpretación bíblica. Entonces, ¿qué sigue después de los evangelios sinópticos? El libro de Actos de los Apóstoles o Hechos, ¿va? Hechos, voy a poner Hechos porque la gente hispana lo conoce como Hechos, pero es Actos de los Apóstoles. Entonces, ¿qué es los Actos de los Apóstoles? Cuando después que Jesús resucitó, vino el día de Pentecostés, después empezaron sus viajes misioneros, vino el primer concilio de Jerusalén, etcétera, etcétera, pero va en orden profético, ¿verdad? O pretribulación también es un orden profético o un orden escatológico.
Los libros. Entonces, como este libro de Hechos, Dios lo inspiró cuando el pueblo pasó a iglesia, cuando las obras o de la ley pasó a la gracia y a la fe, ¿va? De ser salvos por ley y fe. Entonces, como es un libro que pasó de los judíos a gentiles, del pueblo a la iglesia, de la ley a la fe, de las obras a la gracia, se le llama un libro de transición. En ningún libro de transición tú puedes sacar ninguna doctrina, ¿va? Entonces, Hechos es un libro de transición. Entonces, tú no puedes sacar ninguna doctrina para la iglesia de ahí. Ninguna. ¿Por qué? Porque Dios apenas está acomodando las cosas. Está cambiando del pueblo a la iglesia, de las obras, a la gracia, de la ley, a la fe. ¿Se fija? Entonces, desgraciadamente hay un grupo de religiosos que se llaman, que antes era una secta aquí en los Estados Unidos, que se llaman carismáticos o pentecostales. Ellos sacan su doctrina de Hechos. Entonces, si sacas tu doctrina de Hechos, ¿qué estás tú? Fuera de lugar, tú no tienes una falsa interpretación de la Biblia bíblica. No estás estudiando diligentemente, no sabes dividirla, porque este libro es de transición, tú no puedes usarlo para ninguna doctrina, ¿verdad? Puede ser inspirado para que tú te sepas llevar como iglesia, pero no es como doctrina. ¿Qué libro sigue, va? Romanos a Filemón. Romanos a Filemón es la doctrina para la iglesia. Ahí se saca la sana doctrina, ¿va? Vamos a ver Gálatas, ¿va? Gálatas capítulo 1. Dios nos revela que Él escoge al apóstol Pablo y le revela a través de una revelación divina, ¿va? Gálatas 1, empezando del versículo 11, dice: empero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os he predicado por mí no es según hombre. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. No como el que Jesús decía, creer en el Mesías y bautizarse. Ese evangelio ya está fuera de lugar, ya no estás estudiando diligentemente, ya no sabes. También tienes que dividir los evangelios. Hay 7 evangelios en la Biblia. Entonces, si tú no sabes en qué evangelio estás, ¿cómo vas a evangelizar a alguien? El evangelio para la iglesia está en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Dice: empero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os he predicado no en mí es según hombre, porque ni yo lo recibí por hombre, tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. El mismo Pablo Bagot dice más adelante aquí en Gálatas, se fue al desierto de el Sinaí, a los montes de Arabia, y en el mismo lugar donde Moisés recibió las tablas, él recibió la revelación para la iglesia, para que él fuera nuestro apóstol, ¿va? Dice Romanos 11:13, ¿va? Romanos 11:13 dice: a vosotros hablo, hijitos, porque yo soy apóstol de los, ¿qué? Gentiles, ¿verdad? Primera de Timoteo 1:11 dice: conforme al evangelio glorioso, bendito, el cual a mí se llama, ha sido encargado. De acuerdo al evangelio glorioso. ¿Por qué es el evangelio glorioso? Porque sin este evangelio, jamás de los jamases vas a ver la gloria de Dios cuando partas de aquí. Jamás, ¿verdad? Porque también nos dice en Romanos 2:16 que todos vamos a ser juzgados por ese mismo evangelio. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Segundo Timoteo 1:11 dice: de lo cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Gentiles quiere decir extranjeros. Entonces nosotros somos gentiles. Y ahí viene la palabra ¿qué? Gente. Hay judíos y gentiles. Entonces los judíos son el pueblo, los gentiles podemos pasar a ser iglesia, o los judíos pueden pasar a ser iglesia al igual. Los dos pueden pasar a ser iglesia si aceptan lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, ¿va? Entonces vemos que dice, sigue en Gálatas, porque no lo recibí de hombre. 13, porque ya habéis oído cuál fue mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que yo perseguía a la iglesia, yo la asoleaba, yo era asesino, ¿va? De ellos, pero ahora Dios me usó. Dios agarra lo más vil para glorificarse. ¿Sabía eso? Que Dios agarra a la gente más mala, más vil para glorificar su nombre, para decir,
Yo no creo que este borracho cambie, yo no creo que este drogadicto cambie, yo no creo que este mujeriego cambie, y el único que lo puede hacer cambiar es Dios. Por el poder de Dios, ¿va? Porque para que Él se glorifique. Entonces, ¿qué sigue? El libro de Hechos, ¿va? Después de Romanos a Filemón, sigue que Hebreos, ¿va? Hebreos. ¿Para quién es el libro de Hebreos? Aquí quiero que apunte muy bien porque usted va a aprender algo muy interesante el día de hoy. Hebreos. El libro de Hebreos es para los hebreos. ¿Y quiénes son los hebreos? Los judíos. Pero ¿cómo está escrito este libro? Ponga mucha atención, porque muchos no entienden diligentemente ni saben dividir la palabra bien. Este libro, escúchenlo muy bien, este libro está escrito de la iglesia para el pueblo de Dios. Por eso muchos no lo entienden. La iglesia lo escribe para el pueblo de Dios. ¿Quién es el sacrificio perfecto? ¿Quién es Melquisedec? ¿Cuál es la ofrenda? ¿Cuál es la ofrenda que rechazaron ellos? Todo, ¿quién es el sumo sacerdote? Todo está escrita de la iglesia al pueblo, de la iglesia al pueblo. Por eso muchos no entienden hebreos, porque dice, es que no me está hablando a mí, pues tú no eres hebreo, porque la iglesia le está hablando al pueblo. Y es otro libro, por eso se llama de transición, porque no aplica a la iglesia, porque es de la iglesia para el pueblo. Tú no eres pueblo. ¿Se fija? Entonces ya vamos aprendiendo algo. Jacobo o Santiago, ¿va? Si tú tienes una Biblia que dice Santiago, tienes una Biblia católica, porque por la Virgen de Santiago en España. No, ahorita no vamos a ver versículos de Hebreos, pero todo Hebreos habla, son 12 capítulos para las 12 tribus, y el último ya Pablo lo escribe para cerrar todo con toda la teología que él tenía. El libro de Hebreos fue escrito aquí y aquí. Es el único libro que se escribió en dos partes. ¿Por qué? Porque se escribió aquí de los 12 capítulos y el capítulo 13 se escribe aquí. Cuando dice a Timoteo, tráeme mi capota y tráeme mayormente los pergaminos, está hablando del libro de Hebreos. Porque si tú lees la teología de los 12 capítulos primeros y el último capítulo es una diferente teología, ya que Pablo tiene toda una vida y es el autor. Más madura la teología, pero él es el autor. Pues, un día les voy a enseñar por qué él es el autor de Hebreos, ¿va? La Biblia lo explica, que es el único que sabía esas revelaciones. Y vamos a ver aquí sí vamos a dar una cita en Santiago, ¿va? O Jacobo, ¿va? Porque usted dice, muchos no entienden Jacobo, Santiago, porque nunca ha escuchado a hermanitos que dicen, pero si no tienes fe, tus obras están muertas. ¿Nunca he escuchado eso? Ah, bueno. ¿Qué dice Jacobo o Santiago 1:1? Dice, Jacobo, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, saludos. ¿Tú eres una de las 12 tribus? No. ¿Se fija? ¿A quién está escrito ese libro? A la iglesia primitiva de Israel. ¿Se fija cómo la Biblia no se equivoca? Por eso muchos fallan y dicen, no, que esto, que lo otro, que aquello, y no. Bueno, primero de Pedro, vamos a ver, dice, 1 Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros que están esparcidos en Ponto, en Galicia, Capadocia y Asia, en Bitania, elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer que sean rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Por qué dice Pedro eso? A los extranjeros que están esparcidos, porque Pedro es apóstol de los judíos. Pedro es apóstol de los judíos. Pablo es apóstol de los gentiles. ¿Verdad? Según de Pedro 1:1, Simón Pedro, siervo de apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado la fe igualmente preciosa. ¿A quién? Alcanzado la fe de Cristo. ¿Ah? ¿Se fija cómo están los libros? Y Juan, ¿verdad? Juan ya escribe más a la iglesia. ¿Por qué Juan escribe también muchas cosas para los judíos y muchas cosas para la iglesia? Porque es el último apóstol
y escribió las últimas, primera, segunda, tercera de Juan, hasta el último, y ya obviamente Juan ya conocía a Pablo. Juan ya conocía a Pablo. Entonces ya mucha de la teología de primera, segunda, tercera de Juan encaja con las doctrinas para la iglesia, la sana doctrina, porque Juan fue el último de los apóstoles. Y Apocalipsis dice la revelación de Jesucristo, ¿va? Y si tú lees el capítulo 1 y 2, habla de las 7 iglesias, ¿va? También usted puede dividir aquí, ¿va? Si a usted le gusta dividir también, aquí puede dividir todos los tiempos en las 7 iglesias, y aquí estamos en la Odisea. ¿Se fija? Porque no solamente es historia, también es profético las cartas de revelación para la iglesia. ¿Se fija? Entonces, ¿sabes dividir diligentemente? Esos son el secreto de la interpretación, y falta el último secreto más importante, y lo vamos a dar a continuación, ¿va? Entonces es muy importante que tú aprendas. Vamos a leer 2 citas más en Juan 16:13. Juan 16:13 nos dice la palabra de Dios. El Evangelio de Juan. Ya lo encontré, y se me está escondiendo. 16:13 dice la palabra de Dios. Usted se debe saber esta cita. Empero cuando viene aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Entonces, el secreto que falta es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Esos son los 3 secretos para que tú interpretes bien la Biblia. Porque tú puedes ser un universitario, tener el premio Nobel de la literatura y no entender la Biblia si no tienes el Espíritu Santo. ¿Se fija? Porque el Espíritu Santo es el único que te va a redarguir y te va a hacer dividir y estudiar diligentemente la palabra de Dios. ¿Sabía eso? Es el único que te va a poder querer como el hacer. Es el único que te va a santificar a través de la palabra, no de otra cosa. Dice Juan 8:32, y la verdad os hará libres. ¿Libres a qué? Al engaño, ¿va? Al engaño. El asistente legal, ¿va? Dice, muy buen punto, ¿va? El Espíritu Santo es el paracleto. Paracleto, se dice en griego. ¿Qué es paracleto? Un asistente legal. Entonces, este es un testamento. ¿Va? Ya vimos que no podemos entrar al testamento hasta que el muerto se muera, si no, no es válido el testamento. Es un Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, son 2 papeles legales, jurídicos. Entonces tú no puedes leerlos si tú no estás capacitado. El único que te puede ayudar es un asistente legal que se llama paracleto. Porque no es que tú sepas leyes, que sepas el derecho romano y puedes leer el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. No, es un libro jurídico espiritual, y tú no lo puedes entender si no tienes al asistente legal, que es el paracleto. Entonces esos son los 3 secretos de la interpretación bíblica. Primeramente, tener al Espíritu Santo. ¿Cómo obtener al Espíritu Santo? Creyendo a la verdad de lo que Jesús hizo en la cruz. Dice Efesios 1:13, mas has creído a la verdad, al evangelio de vuestra salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ¿va? Y dice que la Biblia en Efesios 2:8-9 que somos salvos por fe y gracia, y esto no de nosotros, sino todo es de Dios, para que usted sepa. Entonces esos son el secreto de la interpretación bíblica, así de fácil, y muchos lo han complicado mucho, pero hay millones de iglesias que no tienen el Espíritu Santo, hay millones de iglesias que no estudian diligentemente la palabra de Dios, ni siquiera la leen, mucho menos las estudian diligentemente, y tampoco la saben trazar o dividir, como dice Timoteo 2:15, no la saben trazar o dividir. La palabra en griego en 2 Timoteo 2:3 dice trazar, usa una palabra entre los granjeros como hacer los surcos para sembrar el maíz, que los hace así derechitos, los traza así bonitos para que el agua corra en medio de los esos y pueda hacer eso. Pues ese es el secreto de la interpretación bíblica, un estudio muy fácil, y espero que tú te lo lleves a tu casa, espero que esa semilla para que tú crezcas. ¿Alguna pregunta, hermano? Todo bien, pastor.
todo bien. Ok, bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por este estudio de el secreto de la interpretación bíblica, porque vivimos en tiempos peligrosos que se les ha olvidado cómo dividir, cómo buscar a Dios diligentemente y sobre todo tener al Espíritu Santo verdadero, que nos guía a toda verdad. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te pido que esta predicación se pueda regar en muchos lugares de la faz de la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.